Muy buenos días, amados hermanos. Estamos en este día del Señor, otra vez alabándole en espíritu y en verdad. Estamos estudiando los días del Señor sobre el libro de Éxodo. Gracias a Dios que tenemos este estudio. Ahora vamos a ver en esta clase la lección número 53 y posteriormente veremos la lección número 54. Vamos a edificarnos precisamente con este estudio tan valioso como lo es y todo lo que venimos aprovechándonos de lo que cada día del Señor estamos estudiando. Vamos a ver la parte que corresponde. Ya empezamos el día pasado del Señor, en el capítulo 15, versículos 1 al 21, donde vimos, o estamos viendo, mejor dicho, que alabado sea el Señor por la libertad que proveyó. Oremos. Padre Celestial, damos-te mucho agradecimiento porque tú nos permites que tu palabra sea enseñada, y siempre pídote que me ayudes a presentar un mensaje sencillo, un mensaje completamente claro. Gracias, Señor, por ello. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como les digo, estamos en este estudio que corresponde a alabado sea el Señor por la libertad que proveyó. Y como les voy a recordar que aquí en este capítulo 15 es un cántico de alabanza a Dios, o sea, es un cántico de agradecimiento. En la primera clase que hemos tenido hemos visto todos los aspectos generales que se tratan, y ahora vamos a ver ya la composición, por decirlo así, de este poema, un poema que el pueblo judío lo cantaba. Entonces vamos a entrar a ver acerca de la primera estrofa. Esta primera estrofa está comprendida desde el versículo 2 hasta el 12. La primera estrofa del cántico de alabanza destaca lo que Dios había hecho por Israel en el mar. Yo le voy a ir a usted describiendo de qué trata los grupos de versículos. Por ejemplo, el primer grupo son los versículos 2 y 3. Los versículos 2 y 3 alaban a Dios por quien es. Miren lo que dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Usted puede ver que en los versículos 2 y 3 el poeta proveyó la primera entrega de su descripción de la persona del Señor. Presenta al Señor como su fortaleza y cántico, como su salvación, como su Dios, y también como varón de guerra, que por implicación lucha por su pueblo. Por ejemplo, aquí en el capítulo 14, si ustedes recuerdan, en los versículos 14 y 25, leímos que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En el versículo 25 dice: huyamos de delante de Israel, porque Jehová peleará por ellos contra los egipcios. Y esto se trasladó
años después, por ejemplo, en Deuteronomio 1:30 dice, Él peleará por vosotros. Entonces, nosotros vemos que es un varón de guerra que por implicación lucha por su pueblo. Todas estas características se relacionan con su nombre Jehová, o sea, Yahvé. Luego, cada una de estas palabras añade algo a la comprensión que el lector tiene de Dios. Es decir, como fortaleza del creyente, el Señor es tanto el protector como también es la fuente de poder para su pueblo. Como su cántico, el Señor es la fuente de adoración, o sea, el que hace posible que su pueblo cante. El objeto de adoración, o sea, el que recibe la alabanza que su pueblo ofrece, es precisamente el Señor. Además, el poeta escribió, Jehová ha sido mi salvación, sin duda refiriéndose a la salvación que Israel acababa de experimentar cuando consiguieron ser liberados de Egipto. Reclamó al Señor como su Dios e incluso como Dios de su Padre. Esto significa que el poeta y los israelitas tenían una relación personal con Dios y tenían tanto la obligación como el privilegio de adorarle. Tal vez la descripción más interesante acerca de Dios en estos versículos es Jehová es varón de guerra. Dios es representado como un varón de guerra que va a batallar contra sus enemigos. El cántico pues celebra su éxito en la batalla. La idea de que el Señor es un varón de guerra constituye un concepto pues que mantiene su importancia en todo el Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo Testamento. Es especialmente prominente en los libros de Samuel, donde el título Yahvé de las huestes, o decir Jehová de los ejércitos, es un título común pues que identificaba. Luego, a medida que el poeta completaba esta sección de su cántico, dijo Jehová, o sea, Yahvé es su nombre. Es decir, el poeta no estaba meramente identificando a su Dios con esta lista de atributos, más bien estaba describiendo lo que significa ser Yahvé. O sea, conocer a Yahvé es entenderle en todos estos sentidos. Bueno, pero los versículos 4 y 5, en los versículos 4 y 5 alaban al Señor por lo que había hecho. Les recuerdo, los versículos 2 y 3 alaban a Dios por ser quien es. Los versículos 4 y 5 alaban al Señor por lo que había hecho. Dice así: echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. En este pasaje pues se describe por primera vez la destrucción del ejército de Faraón en el poema. Estos versículos enfatizan en primer lugar la magnitud de la destrucción. Usted fíjese bien que en primer lugar enfatizan la magnitud de la destrucción y en segundo lugar el lugar y forma de la destrucción. ¿Dónde se dio esta destrucción y en qué forma se dio esta destrucción? El lector puede imaginarse el escenario del agua barriendo con los carros y lanzando a sus ocupantes en el mar. Bueno, pero
¿Qué tenemos en los versículos 6 y 7 de nuevo? Estos versículos 6 y 7 alaban al Señor por ser quien es. Yo le digo, versículos 2 y 3 alaban a Dios por ser quien es. Los versículos 4 y 5 alaban al Señor por lo que había hecho. Y estos versículos 6 y 7 de nuevo alaban al Señor por ser quien es. Dice así: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Entonces, los versículos 6 y 7 vuelven a referirse a la naturaleza de Dios como razón para alabarle. Las características mencionadas en estos versículos son precisamente el poder y la justicia de Dios. Nadie puede resistir su fuerza y Él no permitirá que sus enemigos queden impunes. Bueno, sobre esta característica podríamos decir que Dios es un Dios de ira o venganza. Por eso en Romanos 12, 19 dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero este principio venía desde los libros del Pentateuco. En Deuteronomio 32, 35 dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. El Salmo 94:1 corrobora esto: Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Entonces, ¿qué vemos pues? Puesto que Dios es soberano sobre toda la tierra, Él tiene derecho pues a destruir a sus enemigos. De hecho, sería injusto si no lo hiciera. Imagínense cómo se hubiera comportado Dios después que envía estas 10 plagas a la nación egipcia. Cómo se hubiera comportado Dios al presentar la última plaga y olvidarse de ellos. Entonces no hubiera tenido sentido hacer todo eso. De hecho, pues sería injusto si no lo hubiera hecho. Entonces, pero mire, pasamos a los versículos 8 al 10. Estos versículos 8 al 10 vuelven a alabar al Señor por lo que había hecho. 2 y 3 alaban a Dios por ser quien es. 4 y 5 alaban al Señor por lo que había hecho. 6 y 7 de nuevo alaban al Señor por ser quien es. 8 al 10 vuelven a alabar al Señor por lo que había hecho. Dice así: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano, soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Entonces, estos 3 versículos le añaden a la descripción del derramamiento de la ira de Dios sobre los egipcios. El ejército de Faraón pereció en el mar. El pasaje pues describe poéticamente la parte que el mar jugó en la destrucción de ellos. El Señor hizo que las aguas se amontonaran. Miren lo que dice en el verso 29 del capítulo 14. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar
en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Para un espectador, las olas podrían haber parecido casi sólidas o cuajadas en medio del mar. Usted imagínese pues estos muros que se formaron de esta inmensa cantidad de agua. La gente de Faraón estaba decidida pues a atrapar a los israelitas. Entonces el poeta fue selectivo. No se limitó a volver a contar la historia. Los cantores y más tarde los lectores ya conocían la historia, por lo tanto no mencionó el hecho de que los israelitas ya habían pasado a través del mar. Entonces, la gente de Faraón estaba decidida a atrapar a los israelitas pensando en apoderarse de sus bienes, porque dice allí, repartiré despojos y destruirlos, pues, porque mire lo que dice el verso 9. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Tres cosas: perseguir, apresaré y repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Entonces, esto es bien claro. Pero fíjense qué interesante es esta primera estrofa. Esta primera estrofa presenta el clímax de esta descripción de Yahvé. Llega en el versículo 11, que de nuevo alaba al Señor por ser quien es. Otra vez le hago este resumen, versos 2 y 3, alaban a Dios por ser quien es. 4 y 5, alaban al Señor por lo que había hecho. 6 y 7, de nuevo, alaban al Señor por ser quien es. 8 al 10, vuelven a alabar al Señor por lo que había hecho. Y el versículo 11, como acabo de mencionar, es el clímax de esta descripción de Yahvé. Llega en este versículo que de nuevo alaba al Señor por ser quien es. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Entonces, el cántico afirma que Dios no tiene igual entre los dioses de las naciones. Esto es bien importante que lo retengamos. El cántico afirma que Dios no tiene igual entre los dioses de las naciones. La pregunta, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Y usted, fíjese bien, dioses con minúscula. Entonces, tiene como fin que se le responda nadie. Nadie, pues. El hecho de que Dios es único, totalmente diferente a los dioses de fabricación humana, tiene un énfasis importante en todo el Antiguo Testamento. Por eso es que vemos que este versículo 11 da tres formas en las que Yahvé no tiene igual. La número 1 es: no hay otro semejante a Él en su magnífica santidad. Los que adoraban a otros dioses ni siquiera afirman que sus dioses fueran santos. Imagínense, no pueden hablar de la santidad de sus dioses porque no existe. Número 2, Jehová es el único, porque dice, terrible en maravillas y digno de alabanza, ningún ídolo merece ser adorado. Y número 3, Dios es el único con el poder para obrar maravillas. Los dioses falsos de Egipto no podían hacer nada, ni bueno ni malo. Ciertamente no podían hacer las maravillas que el Señor había hecho en el Mar Rojo. Esto es lo que nosotros podemos concluir en estas tres declaraciones de este versículo 11. Pero veamos
la última parte de esta primera estrofa. Y se trata de los versículos 12 y 13, concluyen la sección de alabanzas, alabando al Señor por lo que había hecho. Miren lo que dice estos versículos 12 y 13. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Entonces, el poeta contrastó lo que el Señor había hecho a los egipcios con lo que había hecho por los israelitas. Usted tiene que entender que en el género de la poesía hay muchas poesías que dicen verdades, de acuerdo como el poeta quiere expresar. Por ejemplo, yo hace ya muchas décadas atrás, 40 años, 50 años atrás, leí sobre un hermano que le encantaba hacer poemas. Era un hombre muy versado en las letras. Y leí uno de sus poemas, y en sus poemas hablaba sobre los hombres panza. ¿Qué es los hombres panza? Los hombres ricos, los hombres que solo quieren llenar su panza y que les importa poco la necesidad de los pobres en especial. A través de este poema estaba diciendo la verdad. Entonces, el poeta contrastó pues lo que el Señor había hecho a los egipcios con lo que había hecho por los israelitas. El versículo 12 dice que la tierra los tragó. Puede verse una progresión en las tres menciones hechas por el poeta acerca de la destrucción de los egipcios. El Señor los echó en el mar, allí ya lo hemos visto en los versos 4 y 5, haciendo que el mar viniera sobre ellos para que se hundieran. Ya lo hemos visto en los versos 8 al 10. El resultado final fue que la tierra los tragó, como nos narra este versículo 12. En vista, pues, de que el mar es parte de la tierra, porque el mar es parte de la tierra, es una realidad. Cuando se hundieron en el mar, fueron tragados por la tierra. Es decir, la tierra también puede querer decir el inframundo, o sea, el Seol. ¿Ve? Entonces vemos que en contraste, la liberación de Israel realizada por Dios significó redención y significó liderazgo para su pueblo. Habiendo redimido a Israel, como lo vimos en el versículo, o lo vemos aquí mejor dicho en el versículo 13, dice: condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Dios, con misericordia y poder, demostró pues tanto su misericordia como su poder. Guió a Israel a su santa morada, probablemente una referencia al monte Sinaí. Otros consideran que la santa morada es la tierra de Canaán o la tierra prometida, que también se menciona en Éxodo 15, 17, donde dice: tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Esto es lo que nosotros vemos. Este es el resumen, pues. Voy a darles el resumen de esta primera estrofa. Versículos 2 y 3 alaban a Dios por ser quien es. Versículos 4 y 5 alaban al Señor por lo que había hecho. Versículos 6 y 7 de nuevo alaban al Señor por ser quien es. Versículos 8 al 10 vuelven a alabar al Señor por lo que había hecho.
Y luego el versículo 11 presenta el clímax de esta descripción de Yahvé. Llega en este versículo que de nuevo alaba al Señor por ser quien es. Y luego en los versículos 12 y 13 concluyen la sección de alabanzas, alabando al Señor por lo que Él había hecho. Esto es lo trascendental y lo importante, hermanos amados, en cuanto a esta primera estrofa. Yo voy a parar acá porque voy a dejar para la hora del sermón la segunda estrofa, que realmente es muy importante, muy bello todo lo que aquí se nos describe. Como yo les presenté en la clase última del domingo recién pasado, les dije que este cántico de Éxodo 15 es algo verdaderamente muy, muy hermoso. Con la ayuda del Señor, pues vamos a continuar dentro de unos 40 minutos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres grande y porque esa grandeza que demostraste para con esta nación que en este tiempo escogiste fue realmente trascendental. Sabemos, Señor, que esa trascendencia llega también a nosotros como cristianos, como hijos tuyos que somos. Gracias, Señor, por esa bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.